El tema que les voy a mostrar a continuación va a ser un tema relacionado con el procedimiento general para el diagnóstico de enfermedades. Para esto les tengo un material, por eso les pedí que por favor, si quieren, se pueden poner en grupo. Sí, pónganse en grupo por favor. Muchachos. Que se acerque allá. Ahí les tengo ese material, en ese material que les facilité, les va a servir cuando les explique yo los procedimientos. Vamos a hablar un poco, como les dije, de la parte, una palabra clave muy importante. El diagnóstico. Diagnosticar. Mi amor, deja el celular, por favor. Vamos a grabar la clase. Okay. Muchachos, ¿qué relacionan ustedes con el diagnóstico? Cuando hablamos nosotros de la palabra diagnóstico, ¿qué les viene a ustedes a la mente? Indistintamente de que sea la parte agrícola, ¿qué les viene a ustedes a la mente? ¿Qué dilucidan ustedes sobre el diagnóstico? Diagnosticar, buscar algunas características que te genera alguna enfermedad, por lo menos rasgos, por lo menos que si son blancas, tienen orilla rosada, por lo menos así puede ser. Realizar un estudio bien profundo de qué cualidades puede presentar un cultivo. Explica la razón de la agente causal de una enfermedad. Álvaro. Diagnóstico es la evaluación que le hace el agricultor. En este caso que estamos hablando de enfermedades de plantas. Igualmente cuando nosotros vamos al médico, ¿verdad? A nosotros nos diagnostican. Cuando nosotros llegamos al médico, ¿qué es lo primero que hace el médico? Él primero observa los síntomas que presenta. Hermano, ¿qué presenta usted? Entonces usted le dice, no, yo tengo un dolor acá, tengo otro dolor acá, presento otro dolor acá. Entonces le dice, bueno, tú le estás comentando que unos síntomas. En este caso, ¿qué hace el médico? Automáticamente, él puede dilucidar dentro de él y decir, no, él puede tener esta enfermedad. Sin embargo, hermano, hágase usted estos exámenes, vaya al médico, sáquese la sangre, hágase el examen de ese, de sangre de orina, y ahí le está haciendo el diagnóstico. Cuando llevamos eso al laboratorio y nos entregan los resultados, el médico ve los resultados y ¿qué ve? La causa de la enfermedad. Si en dado caso tú tienes algún parásito, que tienes algo, automáticamente te está dando el diagnóstico acertado. En la parte en las plantas pasa lo mismo. Las plantas ¿qué son las plantas? Seres vivos, igual que como somos nosotros. Para ello también se realiza se hace un diagnóstico. ¿Cuáles son los principales factores que nosotros debemos tomar en cuenta a la hora de hacer el diagnóstico? El diagnóstico de enfermedades. ¿Qué nosotros observamos acá? ¿Qué figura observamos nosotros acá geográficamente? Triángulo. Este es el que nosotros llamamos el triángulo de la enfermedad. La enfermedad, este triángulo nos dilucida a nosotros las causas que originan la enfermedad. ¿Por qué se produce la enfermedad? Para que se produzca la enfermedad debe estar ¿qué? Un hospedante. En el caso de los seres humanos, ¿quién será el hospedante? La persona. ¿Quién alberga a quién? Un patógeno. Y en el caso de la planta debe estar presente ¿quién? El ambiente. Para que se produzca la enfermedad, en el caso de la planta deben estar presentes estos tres factores de manera conjunta. Un hospedante, en este caso la planta, el ambiente y el patógeno. Si alguno de estos elementos falta, la enfermedad no se produce en la planta. Este triángulo es muy importante nosotros para cuestiones prácticas determinar el diagnóstico de la enfermedad. Dentro de estos factores, en el caso práctico de nosotros llevarlo a campo, el hospedante,
¿Qué debemos conocer nosotros para realizar el diagnóstico preciso? ¿Qué tipo de planta es? Eso es correcto, la variedad del cultivo. Hay que recordar que no todo, por ejemplo, nosotros podemos decir, voy a sembrar tomate, ¿verdad? Yo no conozco la planta de tomate, agarro, siembro el tomate cereza, algunos hemos visto el tomate cerecita, que es pequeñito, ¿verdad? Lo sembramos a campo y como no conocemos decimos, no, mi planta está enferma porque el tomate está chiquitico y está enfermo. No. ¿Por qué? Porque esa variedad Es pequeño. es pequeña. Por eso es importante nosotros, como diagnosticadores, conocer la variedad de ese cultivo. Igualmente, hay algunas variedades que tienen el color de sus hojas son característicos y la gente que no conoce tiende a confundirla y decir, no, esta planta está enferma. Las condiciones climáticas, El clima. igualmente, el clima y las condiciones del suelo. ¿Cómo se llama? Diferentes cambios altitudinales. Ahí influye todo en el clima. Igualmente, las características de qué? Si depende de El la suelo. adaptación biológica de la planta, afecta su desarrollo según el clima en el que sea colocada. Claro, por supuesto, eso puede influir mucho en que la planta también pueda sufrir estrés. Y el estrés también, a su vez, ¿qué produce el estrés? Una debilidad en las plantas. ¿Para qué? Para que este señor que está acá sea mucho más, pueda atacar de manera directa a la planta, por supuesto, porque él está en su ambiente natural. Por eso estos tres elementos influyen mucho en lo que son las enfermedades. Dentro cuando nosotros, en el caso de los cultivos, el ejemplo que estábamos poniendo, el caso que estábamos poniendo, debemos conocer también que ¿Cuál es la principal plaga que ataca esa planta? eso es correcto. Estoy dilucidando qué posible patógeno me puede a mí producir una enfermedad particular. Por esto, estos factores son importantes a tomarlos en cuenta dentro del diagnóstico. Pregunta por acá, muchachos. Vamos por favor a pasar a la siguiente página. Vamos a ver. Los pasos para realizar el diagnóstico, de acuerdo al diagnosticador. ¿Por qué de acuerdo al diagnosticador? Porque desde el punto de vista práctico, el diagnosticador es la persona que, valga la redundancia, hace el diagnóstico. En este caso, dos tipos de diagnosticador. El diagnosticador experimentado. ¿Cuál es ese diagnosticador experimentado? El que puede identificar con mayor rapidez el agente causal. El agente causal. En este caso, en el caso de la agricultura, ¿quién podría ser? Desde el punto de vista práctico. El ingeniero o el técnico. O la persona que tiene experiencia y tiene muchos años trabajando con el cultivo, ¿verdad? A ese se le da mucho más respeto. El agricultor. El agricultor que, bueno, toda la vida ha trabajado con el cultivo y conoce. Él ve la planta y conoce, oye, esta planta no se comporta de esta manera. Igualmente que el fitopatólogo experimentado y el ingeniero agrónomo bien experimentado. Ellos ya tienen técnicas especiales que por un simple color trasluz, ellos pueden determinar qué tipo de enfermedad es y determinar qué patógeno está atacando esa enfermedad. A su vez también por medio de los signos que la planta es característico, la observación de alguna estructura del agente causal. El agente causal es aquel que produce la enfermedad, que nosotros determinamos que ese patógeno es el que está produciendo esa enfermedad. Eso lo hacen las personas experimentadas. El diagnosticador no experimentado. El diagnosticador no experimentado, aquella persona, oye, esa persona sí se debe un poco documentar más sobre, sigo comentando, de acuerdo al sitio donde se presente la enfermedad, a las diversas partes de la planta donde se presente la enfermedad, es que nosotros vamos a tomar la muestra. Hay enfermedades que son particulares y que tienden mucho a confundir para nosotros decir, no, vamos a tomar una sola. Por ejemplo, la marchitez. Cuando nosotros observamos la marchitez en el cultivo, ¿hacia dónde tomarían ustedes las muestras? De la hoja. ¿De la hoja? A nivel de la raíz. ¿Tú? ¿Dónde tomarías las muestras? Pero Si tú observas la marchitez suelo. en una planta, ¿en qué parte tomarías las muestras? en el suelo, porque tiene que saber qué requerimientos que necesita la planta. La raíz y la hoja. ¿Ah? Raíz y hoja. Álvaro, El suelo. el suelo.
del suelo porque se está marchitando parte de porque algún hongo puede ser que la estaban matando y eso está en el suelo, Les digo A muchachos que nivel de la ah, raíz. pero a nivel de raíz, todo comentario. tallo, raíz, tallo. Y si, le ¿Por pongo, qué? y si le pongo el ejemplo de una planta, en este caso de caraotas, ¿dónde tomarían ustedes la muestra Las hojas. para llevar al laboratorio? Las hojas. Si es una marchitez. Si ustedes observan el síntoma, una planta Ah, marchita. pues se lleva la planta completa. Esto es correcto. O sea, tanto que vimos al tiro, el ejemplo, la planta pequeña. Pues claro, muchachos, porque hay síntomas que tienden a confundir mucho. Entonces nosotros no sabemos en sí dónde podemos atacar. Por ejemplo, una marchitez, el patógeno ¿dónde está atacando? La raíz. A nivel de raíz o del tallo. A nivel de raíz o del tallo. Por eso sería racional, sería algo racional nosotros llevar la planta completa. A su vez también acompañado de qué? De una muestra de suelo. Porque nosotros también debemos tomar el diagnóstico completo para ver si es una enfermedad, bien sea fisiológica, una enfermedad producida por factores ambientales o una enfermedad producida por los patógenos. Entonces nosotros, si es una planta pequeña, podemos nosotros llevar toda la planta para el laboratorio que allá la examinan a nivel general, para que nos digan a ciencia cierta cuál es la causa de esa enfermedad, cuál es el agente causal que está influyendo en esa enfermedad. Las muestras deben estar bien conservadas. Aquí es donde vamos a ver una serie de pasos que lo vamos a explicar en estos momentos en el campo donde nosotros vamos a hacer la recolección. Lo principal es, para tener una muestra bien conservada, ¿qué debemos nosotros tener? Una bolsa, las muestras deben ir en bolsas plásticas. ¿Envueltas en qué? En un papel húmedo, Yo digo, en un papel periódico, y luego llevarlas al laboratorio. ¿Por qué debemos nosotros ponerlas en una bolsa plástica y una muestra bien húmeda? ¿Por qué creen ustedes que debemos nosotros hacer eso? Se mantiene hidratado, culmine más tarde. Eso es correcto. Por ahí. ¿Qué más? Para conservar a quién. ¿Quién nos interesa que llegue vivo al laboratorio? ¿Quién nos La planta, ¿Ah? la planta. Ah, que la planta. la gente pasó la Eso es correcto, muchachos. Nos interesa a nosotros que nos llegue vivo, que hace una enfermedad, el agente causal, el patógeno, que la muestra no se nos contamine con otros factores externos, con algunos patógenos saprófitos que se alimentan de la materia orgánica y se tienden a confundir.